Muy buenos días, llegamos por fin al viernes 23 de abril. Qué gusto que esté en sintonía de Agape TV Canal 8 y por supuesto de ese programa producido por Mix de Medio. Para cerrar la semana queremos analizar diferentes puntos de lo que está sucediendo en nuestro país. Estamos a pocos días ya de presenciar ese traspaso de mando de la Asamblea Legislativa el 1 de mayo. 56 nuevos diputados y entre ellos de los 84 otros nuevos diputados también, pero 56 esenciales de una mayoría calificada en el órgano legislativo solamente están en la bancada de Nuevas Ideas. Ese es uno de los temas que vamos a analizar en esta mañana y por supuesto nuestro invitado es Elmer Arias, abogado y notario de nuestro país, quien le doy la bienvenida. Elmer, buenos días y gracias por estar conmigo. Buenos días, Fernando, un gusto estar acá contigo en este espacio y hablar de diferentes temas que nos conciernen en nuestro país. Perfecto, Elmer. Primeramente, para ponernos en ambiente con la audiencia, ¿quién es Elmer Arias? Es abogado, pero cuéntanos un poco de tu trayectoria. Pues Elmer Arias es un ciudadano común de este país, con aspiraciones y anhelos a abogado y notario de la República hace ya más de 10 años. Incursionado un poco en el quehacer del aparato estatal. Fui empleado durante 15 años en la administración pública y hace 3 años pues me dedico al ejercicio libre de la profesión. Elmer, entremos en materia. 7 días faltan para que se dé este tan esperado por muchos el 1 de mayo, día que toman posesión los nuevos diputados de la Asamblea Legislativa. Fíjate, Fernando, que 7 días para un evento que va a tener mucha importancia y mucha relevancia en el quehacer de este país. No obstante, no es uno de los días más importantes en este país. Estos eventos vienen dándose desde el momento que hubo cambio de administración pública en el Ejecutivo. Okay. Desde ahí se viene configurando un cierto tipo de eventos que van encaminados a una transformación del quehacer político y social de este país, que habría que ver y ahí ir analizando punto por punto cuáles van a ser los eventos y cuáles han sido los eventos, porque ya se dieron un par de eventos desde el momento que cambia el Ejecutivo. Se han ido dando ciertos eventos que se van dando el parámetro, van dando de cómo se va a ir manejando la cosa pública a partir de esa fecha. El primero, Elmer, podríamos decir lo que sería romper con el bipartidismo en el país. El bipartidismo se termina rompiendo como tradicionalmente veníamos acostumbrados a tenerlo a partir de, como te digo, del cambio de la administración en el Ejecutivo, que es cuando gana Nayib Bukele la presidencia de este país. Desde ahí se empieza a romper el bipartidismo. Se termina concretizando ese rompimiento del bipartidismo tradicional que teníamos con la elección que sucedió y los resultados que se tuvieron en la última elección de diputados. Allá por el 2019 fue cuando tomó cargo el presidente actual, Nayib Bukele. Entonces, esto vino a repercutir para el 28 de febrero. Sí, desde ahí podemos darle como punto de partida para estos cambios, no drásticos, sino muy significativos en el quehacer político de este país, porque veníamos después de los acuerdos de paz con un mecanismo de elecciones muy tradicionales, donde competían los dos principales partidos de este país, representados la derecha en Arena y representado la izquierda en el FMLN. A partir de la incursión del movimiento Nuevas Ideas en la competición electoral, se empieza a partir lo que es el bipartidismo tradicional que tenía. Pero acá el factor importante, Elmer, es la población, ¿verdad? Porque no puede llegar un partido al poder si no es electo democráticamente. Sí, y ese es un ejercicio muy importante en este país, que ha costado llegar a ese punto de decir, fuimos electos democráticamente, para que esta democracia un poco tierna todavía, porque es muy tierna,
después de los acuerdos de paz, ha costado. Y el resultado de ello es que con el gane que hace Nayib Bukele en las elecciones presidenciales del 2019, se parte el bipartidismo y incursiona en un nuevo movimiento político que se llama Nuevas Ideas, representado. Fíjate que yo hago mi análisis muy propio en este sentido. Yo considero a Nuevas Ideas un movimiento político. No un partido. Un partido, si lo vamos a ver desde el aspecto legal, sí, porque está inscrito, llenó los requisitos que la ley establece para que se pueda convertir en partido político, sí, pero para mí es un movimiento. ¿En qué sentido? Porque es un partido que no tiene una identidad ideológica, como podríamos llamarlo en Arena, que representa la derecha en este país, y el FMLN, que representa la izquierda mundial. Desde ahí, los dos partidos son concebidos ideológicamente, más no así Nuevas Ideas, que no fue concebido por una idea, por un pensamiento, sino más que todo por un sentimiento. ¿Cuál puede ser este sentimiento? Bueno, si lo analizamos, ¿quiénes conforman el partido o el movimiento Nuevas Ideas? Lo conforman todos aquellos disidentes, tanto de la derecha como de la izquierda. Si tú ves el resultado obtenido, en detrimento de quiénes fue en detrimento de los dos partidos que ya te menciono. ¿Por qué? Porque los disidentes de esos dos partidos conforman y llenan Nuevas Ideas. Desde ahí tú ves que no hay una identidad ideológica de la gente que lo conforma, sino un sentimiento. ¿Cuál puede ser aquel sentimiento? Pero me estoy refiriendo de ese sentimiento específicamente al votante, no quienes lo dirigen, no quienes tienen la conducción del partido, sino quienes dieron el voto. Desde ahí hay un sentimiento, porque un sentimiento de descontento, de desconformidad con los dos partidos anteriores que tuvieron la administración pública. Podemos decir entonces que ese mismo sentimiento de los fundadores de ese partido pudo transmitir lo que la población también sentía y que reprimidos no lo daban a conocer. Fíjate que tal vez de los fundadores en sentimiento no, sino que ellos vieron la oportunidad de ver un descontento en la población con los dos partidos y dijeron, hoy es nuestra oportunidad de poder formar un partido. Y acordémonos que Nuevas Ideas no surge como partido, surge como un movimiento. Desde ahí es donde yo tengo mi percepción, que aunque ya está constituido legalmente, no es un partido político porque porque carece de una identidad ideológica. Es un movimiento construido a través de un sentimiento de descontento con los dos partidos, que lo aprovecharon quienes lo conformaron, no quienes votan por ellos, sino quienes lo dirigen y quienes tienen la conducción del partido. Es una identidad que tú me hablas, derecha e izquierda, ¿no podemos hablar de algo centro, neutro? Por la idiosincrasia de nuestro país y de nuestra sociedad, nosotros estamos marcados ideológicamente por izquierda y por derecha. Yo rara vez lo puedo ver como que puedan haber centro izquierda o centro derecha, porque es que eso no existe. ¿Es izquierda o es derecha? Centro no veo yo por dónde pueda caber aquí. Si tú ves, aquí han habido partidos que se han tratado de identificar con esos conceptos. Pongamos ejemplo de ellos, el CD. El CD en su momento se consideró un partido de centro-izquierda, es decir, un poco más tirado a la izquierda. De ahí vienen otros partidos de tinte conservadores, como lo pueden ser este partido Vamos, los otros partidos de esa misma índole, que pueden decirse que son de centro-derecha, pero en realidad no son ni centro-izquierda ni centro-derecha, o sea, es decir, no hay centro. Aquí se hay izquierda o se hay derecha. No se puede entonces... Si lo vemos ideológicamente, ya políticamente ellos lo pueden manejar, porque también hay partidos que se mueven posiblemente a través de intereses que no necesariamente son políticos, que pueden ser intereses económicos.
y eso no lo vamos a negar. Dentro del quehacer político de este país también hay partidos que se pueden mover por cuestiones económicas, no necesariamente, y que utilizan el aspecto político para incursionar. Elmer, tal vez estamos hablando un poco prematuro lo que pueda realizar la bancada de Nuevas Ideas, pero poniéndonos en contexto con lo que vaya a suceder a partir del primero. Del 1 de mayo, pero adelantándonos, como podemos decir que es parte del sentimiento de la población, esto podría venir a repercutir también para cuando toque elegir nuevamente a candidatos allá por el 2024. Lo que pasa es que el 2024 viene la elección para presidente. Y también para diputados y consejos municipales. Sí, como en política nada está escrito, habría que ver, pero te decía, dentro de esta administración, a partir de la toma del presidente Bukele, se han venido dando ciertos aspectos o ciertos movimientos dentro del quehacer político. Habría que ver y analizarlos si esos movimientos son favorables o no favorables para una mayoría, ojo, para una mayoría, que me refiero a la población en general. Habría que ver si son favorables o no. Y habría que ver si esos aspectos o esas cosas que se van a ir dando o se han venido dando son en beneficio de la población. Va a tener que analizar y va a tener que tomar una decisión allá por el 24 conforme a lo que se haga a partir del 2019, más lo que vaya a hacer esta legislatura a partir del 1 de mayo. Ahora bien, todos sabemos que se han venido manejando ciertos aspectos o ciertos lineamientos que vienen desde Casa Presidencial conforme los cuales se va a mantener o va a dirigir la forma de el quehacer legislativo en esta próxima asamblea que se va a constituir el primero. Ok, Elmer, tenemos que hacer la primera pausa, pero antes quiero terminar con ese tema. Entonces, ¿podríamos afirmar el dicho de que el partido es del pueblo? Es que tendría que ser así. Si lo vemos en esencia, sí, un partido se debe al pueblo. Habría que ver cómo se va a manejar a partir del 1 de mayo, que es cuando se configura. Y ojo, porque aquí se va a configurar un poder absoluto a partir del 1 de mayo, que después lo podemos ir tocando. Perfecto, perfecto. Tenemos que hacer la pausa, amigos televidentes. Estamos conversando con el abogado y notario Elmer Arias. Así que no nos cambien, que ya volvemos con más. Proveer productos de alta calidad para una limpieza perfecta es nuestra misión. Somos Samvar Élite, una empresa salvadoreña que comercializamos y distribuimos productos de limpieza biodegradables para instituciones y de uso. Gracias por seguir en sintonía de Agape TV, tu señal positiva. Estamos conversando con Elmer Arias, abogado y notario de la República. Tocando diferentes temas antes de ir a la pausa, con Elmer teníamos el detalle de que el partido Nuevas Ideas más surgió como un movimiento. ¿Y por qué como un movimiento, Elmer, verdad? Porque fue del sentimiento que sentía la población. Pero enfoquémonos en eso, y eso hay que diferenciarlo. El movimiento y el sentimiento de quienes en su momento no estuvieron de acuerdo con ciertos aspectos del manejo de la administración pública, tanto de Arena como del Frente. Ahí nace el movimiento de quienes, o el descontento para formar un movimiento. Entonces, quienes dirigen o quienes formaron a Nuevas Ideas, ojo, quienes tienen la conducción del partido, aprovecharon o vieron esa oportunidad de que había un descontento poblacional con esos partidos. Entonces dijeron, hoy es cuando tenemos la oportunidad de surgir con un movimiento. Y ojo con esto, porque es que ellos inician como un movimiento. Ellos no inician como un partido político, inician como un movimiento, viendo cómo iban surgiendo y viendo que iban la población en crecimiento con ese descontento, vieron la oportunidad de formar un partido político. ¿Por qué?
porque el partido político es el vehículo o el mecanismo que la ley establece para optar a cargos públicos, no hay otro. Con las reformas que se hicieron, ya pueden haber diputados independientes, pero por la cultura nuestra no es muy significativo que vayan a través de esa postulación a llegar 15 o 20 diputados. De hecho, para esta legislatura No hay. ya no hay. Es por eso, porque por cuestiones de cultura, por cuestiones de tradición, porque somos muy tradicionalistas hasta cierto punto, vemos cómo los partidos políticos es el principal vehículo o mecanismo para optar a cargos públicos. Bien, Elmer, mira, ya estamos a pocos días, mencionábamos al inicio, de que toman cargo o posesión los nuevos legisladores el 1 de mayo. Para esto se contempla en la ley interna del órgano legislativo que se cree una comisión para el traspaso. Sin embargo, ya generó controversia esto, Elmer. Al parecer, Nuevas Ideas como que no quiere ser parte de eso. Exactamente. Sí, aquí es donde te mencionábamos antes de ir a la pausa, que se va a conformar un poder absoluto. Y el poder absoluto en una democracia tan reciente como la nuestra y no tan sentada, o que sus bases no están tan sólidas todavía. Más de 30 años y podemos decir que es prematura. Es prematura. Es prematura por nuestro quehacer. Acordémonos que venimos de un conflicto armado, que para nosotros o para muchos es muy reciente, que todavía está ahí, está latente el conflicto armado. Desde ahí viene o nace nuestra verdadera democracia, en el sentido que nos volvemos participativos, que todo el conjunto o quienes formamos la sociedad en este país empezamos a involucrarnos en el quehacer político de este país, que a partir después o antes de los acuerdos de paz era arriesgado y era peligroso incursionar en el quehacer político, pero a partir de los acuerdos de paz, pongámosle 2 años o 3 años después, ya todos tenemos esa libertad o ya no tenemos ese temor de que incursionar en el quehacer político de este país puede ser peligroso para nuestra vida. Entonces desde ahí viene creciendo y se ha venido dando esta democracia que para mí todavía es muy tierna. Okay. Y en cuanto a la controversia que existe en el órgano legislativo, pues, no van a conformar o ser parte de esta comisión de traspaso. Entonces, Es una señal un poco equívoca que se está dando. ¿En qué sentido? Que como nos consideramos que una vez tengamos, lo voy a replantear. Nuevas Ideas, con el triunfo que llega a tener hoy con las elecciones y los resultados de esta última elección para diputados, prácticamente llega a conformar un poder absoluto. ¿En qué sentido? Porque, ojo, van a tener o ya tienen el órgano ejecutivo, van a tener o ya tienen el órgano legislativo y van a llegar a tener gente dentro del órgano judicial, porque ellos van a elegir también a los 5 magistrados que se van a elegir a partir de junio. Acordémonos que el Estado está dividido en 3 poderes. Los 3 poderes son quienes conforman el Estado en su totalidad. Prácticamente ellos van a tener el control del poder del Estado conformado en estos 3 órganos del Estado. Y precisamente uno de los magistrados que hay que elegir de los 5 es el presidente de la Asamblea. Del órgano. Entonces, desde ahí nos estamos dando o están dando la señal de que ya tienen un poder absoluto, que ya no necesitan hacer acuerdos o cumplir los acuerdos de protocolo dentro de una institución, en este caso el órgano legislativo. O sea, es decir, vamos a hacer lo que nosotros consideremos, como ya no necesitamos de ustedes. Desde ahí es una señal de confrontación. No confrontación, es decir, no, mire, ya nosotros ya no necesitamos, tenemos un poder absoluto. Y ojo, tener el poder absoluto en un solo grupo o una sola forma o institución no es conveniente para una democracia ni para un país, en ninguna parte del mundo. Podríamos decir que este autoritarismo
¿vendría siendo lo mismo que una dictadura, Elmer? No, políticamente no podría llamarse una dictadura. Muchos piensan que estamos viviendo una dictadura, que vamos encaminados a una dictadura. No puede ser una dictadura porque si lo hablamos políticamente y la ciencia política así lo determina, una dictadura se configura siempre y cuando el poder llegue a ser tomado a través de la fuerza, a través de las armas. Okay. Pongámonos, para no irnos tan lejos, una dictadura. Los referentes que nosotros tenemos aquí en Latinoamérica, llámese, una fue Nicaragua, cuando Daniel Ortega llega al poder a través de las armas, que después se termina convirtiendo en presidente, pero a través de una elección popular. Pero ahí prácticamente se configura una dictadura. Vámonos también a Cuba, se termina convirtiendo en una dictadura porque el poder se llega a través de la toma del poder a través de las armas. Aquí no puede darse una dictadura porque no se ha llegado al poder a través de las armas. Sí se pudo haber configurado una dictadura a través de un golpe de Estado que estuvo a punto de configurarse aquí. ¿Cuándo? ¿El 9 de febrero? Cuando se toman la Asamblea Legislativa y entran con todo el arsenal de la Fuerza Armada al recinto o donde se llega la plenaria. Y ojo con ello, porque es que la gente solo vio lo que adentro del recinto de la Asamblea Legislativa se dio. No obstante, a los alrededores, a partir de aquí del Estadio Flor Blanca, sobre la 49, y sobre sus alrededores habían tanquetas, habían helicópteros volando y habían francotiradores en puestos específicos. Cosa que no es primera vez que se ve en el país. Cerca de tal magnitud no. Entrar yo, o en este sentido, el presidente Bukele, al recinto de la Asamblea Legislativa, con todo su séquito de la Fuerza Armada, interrumpiendo las funciones de ese órgano del Estado, que es muy independiente del quehacer del Ejecutivo, esa ya es una interrupción, una intromisión a la separación de poderes, porque llegar al recinto legislativo, querer obligar a los diputados que sesionen, cuando no es potestad de él decirle a la Asamblea Legislativa, sesionen, allí ya está interrumpiendo un poder del Estado. Si ese día se configura que él se tome la Asamblea Legislativa, se hubiera dado un golpe de Estado y entonces se hubiese instaurado en este país una dictadura. Y habría que ver cómo estuviéramos actualmente. Pero no se está armando mal el rompecabezas, Elmer. Te digo esto porque ciertamente se habla, cuando hablamos de dictadura, es un golpe de Estado a quien está en el Ejecutivo. Pero en este caso fue del Ejecutivo al Legislativo. Sí, pero es la toma de poder. Acuérdate que el Estado, hay separación de poderes y hay tres órganos que lo conforman. No solo el Estado es el Ejecutivo, está el Judicial y el Legislativo. Si el Ejecutivo se hubiese tomado el Legislativo y a través del Legislativo se llega a tomar el Judicial, entonces es un golpe de Estado. Okay. Porque se llega a tomar el poder del Estado concentrado en nuestros órganos en un solo grupo. Y el grupo que está atrás de él, y habría que ver si él es la cabeza principal de este movimiento Nueva Idea. Habría que ver quiénes lo rodean también. Ok, tengo que hacer la siguiente pausa, Elmer. Al regresar, terminamos esta idea del autoritarismo y la dictadura. Dictadura en el país no hay, eso estamos no se puede. Lo que sí puede haber es un poder absoluto concentrado en una sola persona o en un solo grupo. Perfecto, de eso vamos a hablar, pero después de la pausa comercial, así que no nos cambien, amigos televidentes, que la conversación está bastante interesante. Sambar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.
Bien, continuemos conversando sobre los temas que están dando de qué hablar en nuestro país, y es que estamos a las puertas de que la nueva legislatura tome posesión el 1 de mayo. ¿Y por qué es tan interesante? Pues un partido político ha logrado 56 escaños en el primer órgano de Estado. Con Elmer Arias, abogado y notario de la República, estábamos conversando sobre este tema y pues dábamos la idea. Dictadura acá en el país no hay, pero sí se puede consolidar un poder absoluto, que hablábamos que puede ser un poco contraproducente, porque una sola persona, un solo grupo, no es posible que maneje todo el poder del Estado. ¿Por qué no se puede? Porque es que hay una concentración, habría una concentración de poder en el cual no habría pesos y contrapesos. Y para una democracia no es favorable. Mucha gente puede decir, miren, pero ustedes hablan de pesos y contrapesos y que no es favorable para el país. Sí, es que no es favorable, en el sentido que una sola persona, un solo grupo va a dirigir el quehacer de un país. Pero ya se ha dado, Elmer, que mientras un partido está en el Ejecutivo, también está en el Legislativo, como presidencia. Pero la presidencia, pero no la mayoría, es decir, hoy es muy diferente. Ese factor es el plus, digamos. Sí, ahí es donde hay una diferencia. Es cierto, ya ha habido, el mismo partido político tiene tanto la presidencia del Ejecutivo como la presidencia del Legislativo, pero acordémonos que no solo el presidente del Legislativo es el que sesiona. Acuérdense que son 84 diputados. Hasta ahorita en la historia de nuestro país, ningún partido político había tenido mayoría en la Asamblea Legislativa que decidiera, ni la simple. No habían llegado pero ni a 40, creo yo. O sea, nadie, ningún partido en la historia de este país había tenido esa mayoría en una asamblea que decida todo. Y eso es lo que va a llegar a tener Nuevas Ideas, una concentración de poder que se puede convertir en un autoritarismo total. Es decir, nosotros hacemos lo que queremos y como queremos. Que vaya a ser en beneficio de la población, no sé, la historia lo va a juzgar. Pero por lo visto, hasta estas alturas, hay cosas que no están. Y como abogado, uno siempre piensa, bueno, si alguien a la hora de tomar posesión, lo primero que hace es jurar sobre la Constitución y someterse al ordenamiento jurídico que esta Constitución establece. Pero si ya yo en el camino lo que juré cumplir, porque no me parece, lo voy desechando y hago las cosas como yo considero. Y estoy dejando a un lado el marco jurídico que yo en su momento juré cumplir. Uno como abogado empieza a analizar ese tipo de cosas y decir, bueno, si lo primero que hizo fue jurar la Constitución, y lo primero que hace en sus acciones, que, ojo, en pro de una mayoría, deja a un lado el ordenamiento jurídico, habría que ver qué va a hacer con otras cosas. Ahí lo pone a qué pensar. Y la comunidad jurídica debería de analizar este tipo de situaciones y decir, bueno, si juró cumplir la Constitución, pero en ciertas medidas que él vaya a tomar ve que el ordenamiento jurídico no le favorece, lo va a dejar a un lado, entonces ¿qué estamos? Llegándose a consolidar esto del poder absoluto, volvemos al tema que ya habíamos tocado anteriormente, pero sí poquito, que vienen las elecciones de segundo grado. Una decisión bastante, que yo lo dije en un programa anterior, hay que tener la cabeza bien fría como para decidir esto, puesto que solo se necesitan 56 para poder dar los votos, son los votos suficientes para poder aprobar, para poder elegir, sí. Para poder elegirlos, cosa que solo un partido político los tiene. Y lo tiene Nuevas Ideas. Pues te digo, a partir del 1 de mayo se configura un poder absoluto en este país, concentrado en un solo grupo. Yo no digo en el presidente Nayib Bukele, no, porque es que Nuevas Ideas es un grupo, quienes lo conforman. Habría que ver quién es la cabeza principal, quién es la mente maestra detrás de Nuevas Ideas, para ver de cómo se va a manejar.
Bien, hemos hablado de nuevas ideas, pero ¿cómo quedan entonces los otros partidos? Hablando en el órgano legislativo, pues... Dentro del quehacer legislativo, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Van a tener que ser la voz de quienes los eligieron a ellos, pero también la voz del pueblo en general, que tienen que estar adentro, diciendo qué es lo que se está desarrollando y qué es lo que se está haciendo dentro del quehacer legislativo. Quienes, pongámosle nombre, los 4 diputados del FMLN, los diputados de Arena, ¿qué van a hacer ellos? La voz de la asamblea, de adentro de la asamblea para afuera, para el pueblo. Quienes le digan al pueblo qué es lo que se va a legislar, qué es lo que se va a hacer, qué es lo que le conviene al pueblo y qué no le conviene. Ellos van a tener que ser la voz de los que están afuera, del pueblo, tanto de los que lo eligieron, de los que no lo eligieron. ¿Y Nuevas Ideas no haría lo mismo? Tendrían que, si su consigna es que es por el pueblo, tendrían que ser comunicativos y decirle a quienes los eligieron y a quienes no, qué es lo que van a hacer, cómo se va a hacer y para qué se va a hacer, si le conviene o no a la mayoría. Y ojo con esto, yo repito a la mayoría, porque es la población en general, quienes votaron por ellos y quienes no. Porque los funcionarios no se deben solo a quienes lo eligieron, sino a quienes conforman toda la sociedad de este país. Volviendo al tema de cómo quedan los partidos políticos que pues ahora van a ser minoría en la asamblea y tal vez parezca un círculo vicioso, pero bueno, el voto de ellos, ¿cómo podría catalogarse en este sentido? Si ya se tiene una mayoría calificada de un solo partido, ¿no? Siendo drásticos y poniéndole un calificativo para la toma de decisiones, no necesario. No necesario. Sí, porque ellos, pongamos, todos los proyectos que se vayan a legislar, Nuevas Ideas necesita la mayoría simple, que la tienen, la mayoría calificada, que la tienen, entonces, o sea, no necesitan un voto más para tomar la decisión y aprobar. Entonces, ¿qué tendría o cómo podríamos llamarle a los demás votos? No es necesario. Pero por eso digo, o sea, ellos van a tener que ser la voz nada más dentro de la asamblea para afuera. Que se van a oponer en ciertas cosas que consideren que no están de acuerdo y que no es beneficioso para la mayoría, van a tener que hacerlo. Que es lo más lógico, y así debería de ser, que en las propuestas o los proyectos de ley que se vayan a aprobar en la asamblea es en beneficio de una mayoría y los partidos minoritarios consideran que así es, van a apoyar esas posturas. Puesto es que a esto se viene a sumar, no sé si tú recuerdas, Elmer, en una cadena nacional el presidente dijo que el partido no va a negociar con los otros partidos políticos. El Partido Nuevas Ideas no va a tener ni siquiera conversaciones con... Sí, desde allí se viene a configurar un autoritarismo, porque es que no puedes dejar a un lado a los demás actores dentro de la Asamblea Legislativa y dentro del quehacer del Estado. No podés dejarlos, porque nadie tiene la verdad absoluta en la toma de decisiones del país. Tenés que consultar, porque es que nadie lo sabe todo. Nadie lo sabe todo, entonces no puede tener esa postura de decir yo lo sé todo y yo sé cómo lo voy a hacer. Lo ideal sería consultar a todos los sectores sociales que conforman este país, incluidos los partidos políticos que van a hacer oposición del quehacer del Ejecutivo. Ok, y ya para terminar este bloque, entonces, ¿podría tener un buen funcionamiento el órgano legislativo con estos factores que hemos detallado? Armonía, si lo vamos a ver desde el aspecto armonioso de aspectos laborales,
posiblemente no. Si lo van a ver desde el aspecto de cómo van a legislar, si toman la decisión de no tomar en cuenta a los demás actores, a los demás partidos de oposición, difícilmente van a tener un trabajo armonioso dentro de la Asamblea. Difícilmente. Ok, perfecto. Vamos a la pausa, Elmer, así que no nos cambie, que al regresar vamos ya con el último bloque y las conclusiones de este programa. No nos cambie. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Bien, vamos a aprovechar el tiempo ya que quedan poquitos minutos en esta mañana. Provecho si usted está desayunando en compañía de nosotros. Qué gusto que lo esté haciendo. Para finalizar, Elmer, queremos tocar un tema bastante interesante que es como que se ha dejado un poco de lado, pero sigue inmerso y más ahora creo que va a empezar a salir más a flote. Y es la creación del comité ad hoc que estudia las reformas a la Constitución, dirigido por el vicepresidente Félix Ulloa. En este aspecto, en este ambiente o en este panorama que estamos viviendo ya para que la nueva legislatura, que podemos decirle que es el partido del presidente, ¿cómo se viene a consolidar esto de la reforma? ¿O cómo se viene a ver? ¿Cómo se ve? Ok. Aquí hay que hacer, o tomarlo en dos puntos. Reformas a la Constitución sí se pueden hacer, siempre y cuando esas reformas vayan en pro de incluir derechos que le convienen y son en pro de la mayoría, se pueden hacer. Por ejemplo, pongamos el que hace poco se incluyó, que es el derecho al agua. Reformas de ese tipo es posible hacerlas e ir mejorando la Constitución en ese sentido, en el sentido de proteger derechos e incluir derechos. Esas reformas son posibles hacerlas. Ok. ¿Cuáles son las que no son posibles hacerlas? Son aquellas que competen al orden político, porque ya están establecidas y no se pueden hacer. Esas no se pueden ni ver. Esas no se pueden porque transgreden el quehacer social del país y ya viene a transformar el quehacer político de este país. ¿En qué sentido? Querer transformar o querer reformar la Constitución en los periodos presidenciales, en el tiempo. Querer cambiar, que posiblemente a cualquiera se le pueda ocurrir, que ya no sea a través de partidos políticos el mecanismo o el único vehículo de llegar a los cargos públicos. Estamos hablando en el caso de elegir presidente y diputados. Eso es peligroso, eso no es posible hacer. ¿Que lo pueden hacer? Sí, lo pueden hacer. ¿Que no es legal? No, no lo es. ¿Que no es legítimo? No, no lo es. Porque la Constitución misma ya lo establece. Para que haya una nueva Constitución y cambiar la forma política en la Constitución, debe de haber una constituyente, debe de llamarse a una constituyente para poderlo hacer. Y elegirla o aprobarla esta y ratificarla la otra. Que políticamente no creo que les convenga hacerlo. Porque, como ya decíamos anteriormente, se viene elección presidencial en el 2024, pero también legislativa. Y lo más seguro es que quieran optar a través de nuevas ideas a otro periodo presidencial, así también volver a tener mayoría en la Asamblea. O sea, ellos van a tener que pensar y mover bien sus piezas como en un ajedrez para ver cuáles son las acciones a tomar que les convienen políticamente, cuáles les dan rédito político y cuáles les van a restar réditos políticos ante la población.
Elmer, ya para terminar los últimos minutos que tenemos, lo positivo que podemos esperar como salvadoreños y lo negativo que pues no lo esperamos los salvadoreños, pero siempre se puede dar. Viendo desde el aspecto positivo, pensándolo como un salvadoreño normal o común, esperaría que la configuración de este poder absoluto o esta concentración de poder en un solo grupo fuera en beneficio de la población, que las cosas que se vayan a hacer fueran en pro de la mayoría. Eso sería lo positivo. Es lo que podríamos esperar o lo que esperamos todos. O lo que esperamos, si lo vemos como un salvadoreño. Por ejemplo, quienes le dieron el voto para que tengan la mayoría, lo menos que esta gente espera es que lo que vayan a hacer sea en pro de que las reformas fiscales que se van a dar, que las reformas en aspectos de pensiones que se van a dar, que los aspectos o las reformas que se vayan a dar en aspectos de subsidio se vayan a dar fueran en beneficio de la mayoría, que no vayan a afectar el bolsillo, porque todas van encaminadas al quehacer económico. Todas las reformas que se puedan dar, pensiones, subsidios, las cuestiones de aumentos salariales, el salario mínimo que se puedan dar. Un seguro. Las cuestiones del seguro, las cuestiones de la salud, educación, vivienda, todo aquellas necesidades básicas que la población tiene, que se vayan a dar reformas, vayan en beneficio de la mayoría. Eso es lo que la gente espera. Eso es en el aspecto positivo que se dé. ¿Cuál podría ser, si lo vemos o lo analizamos desde el aspecto negativo? La otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda, que es posible, porque todo es posible, es que esa concentración de poder vaya en beneficio de un solo grupo. Que las reformas que se vayan a dar, las que ya dijimos, las fiscales principalmente, vayan en beneficio de un grupo, que son aquellos que tienen, pongámoslo así, relación con el Ejecutivo, pongámoslo en aspectos contractuales, porque acordémonos que no se puede parar el desarrollo de este país. Carreteras se tienen que seguir haciendo, contrataciones en el aspecto de adquirir alimentos se van a seguir haciendo, es decir, ese tipo de contrataciones en el insumos médicos se van a seguir haciendo. Que esas contrataciones no sean dentro del mismo círculo donde está concentrado ese poder absoluto que se ha configurado con las elecciones que hemos tenido últimamente. Elmer, se nos acabó el tiempo. Gracias por estar con nosotros. El tiempo es muy corto para hablar de este tipo de temas, porque hay mucho que analizar del quehacer de este país y que nos perjudica o nos beneficia a todos, independientemente de la clase social que seamos. Perfecto. Así es. Muy corto el tiempo, ya lo dijo Elmer, y es así. Pero esperemos que usted en casita también haga sus valoraciones y el análisis de lo que estamos viviendo en el país y de lo que vamos a vivir pues a partir del 1 de mayo, que se puede decir que tal vez es algo normal, se puede ver cada vez que hay elecciones, pero no. En esta ocasión un solo partido ha logrado obtener 56 diputados, que serían los votos suficientes para hacer la mayoría de cosas en nuestro país, reformas, elecciones de segundo grado y todo lo que podamos pensar como positivo o como negativo, un solo partido lo puede lograr. Así que será hasta la próxima semana que nos veremos. Por el momento solo les deseo un feliz parte del día y también un feliz fin de semana. Por favor, sigamos cuidándonos, que la pandemia sigue allá afuera, las vacunas están, pero no hay que descuidarnos de las medidas de bioseguridad. Gracias por acompañarnos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador.
decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.